Buenos días y bienvenidos a todos a este Inside La República. Hoy nos encontramos con Jaime Pumarejo, quien es candidato a la alcaldía de Barranquilla y es como parte de esta serie de insights que estamos haciendo con candidatos a alcaldías. Jaime Pumarejo es administrador de sistemas de información de la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. Cuenta con una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas del Instituto de Empresas de Madrid, en España. Ha sido secretario de Desarrollo Económico Departamental, consejero para la competitividad, secretario de Movilidad, gerente del Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, Puerta de Oro, gerente de Desarrollo de Ciudad del Distrito de Barranquilla y ministro de Vivienda. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con una pregunta y es que las últimas alcaldías de Alex Char y de Elsa Noguera han sido muy aplaudidas. ¿En qué va a enfocarse su potencial mandato y si será una continuidad de estas alcaldías? Bueno, lo primero es que claramente Barranquilla necesita y quiere una continuidad en el modelo de gobierno y de gestión, en el cual no solo continuemos con las buenas obras y prácticas que venimos haciendo, sino que cada día entendamos que el éxito nos da la plataforma para reinventarnos y transformarnos nuevamente. Y por eso hay que continuar el modelo de gobierno, pero hay que adicionarle cosas que nos dejen asumir nuevos retos para que la ciudad siga trascendiendo y se vuelva cada día un sitio que le brinda más calidad de vida a sus ciudadanos. ¿Cuáles proyectos de la administración actual mantendría y cuáles cambiaría? Bueno, en general, en la línea de proyectos toda continúa, es decir, proyectos como renovación de infraestructura, como barrios a la obra, el sistema de parques, proyectos sociales como el deporte y la cultura que deben no solo mantenerse, sino incrementarse. Ahora tenemos también la obligación y la oportunidad de dar un salto muy importante en el desarrollo empresarial y el mejoramiento del empleo. Si bien Barranquilla tiene el menor desempleo, tenemos la oportunidad de trabajar por la formalización, de trabajar por el crecimiento del empleo y esa es una tarea que tenemos ahora. Vamos a empezar con las preguntas de la redacción. María Carolina Ramírez, editora de Especiales, tiene la siguiente pregunta. Queremos preguntarle precisamente por la salida de Barranquilla de la ley 550. Entonces, ¿cómo fue el proceso para salir de la ley? Y ahorita para los planes de infraestructura, ¿cómo piensan financiarlos? Que no están acogidos a esta ley de protección del gobierno. Bueno, el tema de finanzas en Barranquilla, mucha gente ha tratado de erróneamente hablar de la situación financiera de Barranquilla. Y yo quisiera ser muy preciso y muy claro en esto. Nosotros recibimos en el 2008 a Barranquilla, en la ley 550, una situación de endeudamiento precaria, no era sujeta de crédito, no tenía calificación de crédito y más allá tenía un presupuesto que superaba a duras penas los 600.000 millones de pesos y tenía deudas reconocidas en la ley 550 de 500.000 millones de pesos, más unas deudas no oficiales que superaban los 200.000 millones de pesos. Es decir, su cobertura presupuesto versus deuda era mayor la deuda que el presupuesto anual. Y si sumábamos todas las inflexibilidades presupuestales que tenía durante los 30 años siguientes al 2008, la cobertura presupuesto-inflexibilidades era 7-1. Es decir, necesitábamos 7 años de presupuesto para pagar las inflexibilidades presupuestales. Hoy hacemos un fast forward y tenemos la máxima calificación de crédito que se puede otorgar en Colombia, AAA, otorgada por Fitch. Es decir, cualquier ciudad en Colombia no tiene una mejor calificación de riesgo. Y tenemos la misma calificación de riesgo internacional que Colombia. Es decir, el riesgo país y el riesgo ciudad de Barranquilla son iguales según las calificadoras de riesgo. BBB estable. Eso quiere decir que somos una entidad sólida en los ojos de el sector financiero. Al mismo tiempo, Barranquilla supera ya en presupuesto los 3.5 billones de pesos. Su deuda bancaria supera por poco el billón y medio de pesos, pero todas sus inflexibilidades presupuestales no suman los 10 billones de pesos. Es decir, la cobertura, presupuesto, deuda e inflexibilidades es menos de 4-1. Así que hoy Barranquilla no está en ley 550, es AAA nacional y AAA internacional y tiene una cobertura de deuda mejor que la anterior. Al mismo tiempo tiene una perspectiva de crecimiento de sus ingresos estable. Y eso nos da la oportunidad de decir que si bien hemos sido la ciudad que en los últimos 2 años más ha invertido per cápita en sus habitantes, podemos seguir sosteniendo
digamos, ese nivel de inversión y al mismo tiempo que eso repercute en un crecimiento del PIB en la ciudad por encima de los niveles promedio de Colombia. Para seguir con este tema, Mario Chávez, editor de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. ¿En qué tiene que enfocarse el gasto público en Barranquilla? Nosotros hemos tratado de tener dos ejes en el gasto público, entendiendo que el gasto público debe ser inteligente, que debe crear capital y que al mismo tiempo debe mejorar la calidad de vida del barranquillero. Por eso nosotros nos enfocamos primero en grandes desarrollos de infraestructura y al mismo tiempo la infraestructura barrial, la que le cambia la vida del metro cuadrado o del barranquillero en su casa y en su sector, el parque, la vía, el hospital barrial y también, por ejemplo, grandes obras de infraestructura como ampliación de vías, megaparques y el Gran Malecón, por ejemplo, que no solo le va a traer áreas de ocio a Barranquilla, sino mucho turismo y mucho dinamismo económico. Por otro lado, invertimos mucho en nuestra gente, porque creámoslo o no, uno de los activos que tiene Barranquilla para su crecimiento económico es que tiene un gran número de gente joven que llega de Barranquilla y de la región a prepararse como técnicos, como profesionales, y cuando les damos las herramientas a ellos para ser mejores trabajadores, las empresas no solo llegan, sino que crecen en base a ese acompañamiento de talento humano que tiene la ciudad. La siguiente pregunta la tiene Lilian Mariño, ella es editora de Empresas. Los empresarios han sido aliados de estas últimas alcaldías. ¿Cuál va a ser el papel de las empresas dentro de su mandato? Bueno, una de las cosas importantes que estamos haciendo es, por ejemplo, haciendo mesas de trabajo desde ahora con grupos de interés, activistas sociales, con grandes empresarios, con pequeños empresarios, con el sector informal, para construir una agenda conjunta de cómo debe ser el desarrollo de la ciudad. Porque si bien nos transformamos en los últimos 11 años, el reto que tenemos ahora es que Barranquilla vuelva a dar un salto cuántico y se siga transformando. En ese orden de ideas, el empresariado cumple un papel importante porque es el motor de la economía. Queremos hacer grandes transformaciones, por ejemplo, y utilizar el medio ambiente como una plataforma de destino turístico, recuperando, por decirlo, la Ciénaga de Mallorquín, que es una de las ciénagas más bonitas frente al río Magdalena y al mar Caribe, y si la recuperamos y la podemos hacer un ecoparque, puede terminar siendo un motor que jalona el turismo, de turismo acuático, turismo náutico y turismo de ocio. Al mismo tiempo estamos trabajando con el empresariado para garantizar el calado y constante del río Magdalena, pero también de soñar con el puerto de aguas profundas como un eje público-privado a mediano plazo. Así que el empresariado es un eje fundamental de nuestra sociedad y del crecimiento de nuestra economía y del bienestar de los barranquilleros. Usted ya había mencionado el tema de la tasa de desempleo de Barranquilla, que es de las más bajas. Carlos Rodríguez, editor de Economía, tiene la siguiente pregunta. Precisamente usted nos destacaba el buen nivel de la tasa de desempleo que tiene Barranquilla. ¿Qué acciones va a realizar para mejorarla, pues incluso mantenerla en ese nivel? Bueno, la tasa de desempleo en Barranquilla tiene dos connotaciones especiales. Primero, la tasa de participación ha aumentado drásticamente, es decir, nosotros hemos sostenido una tasa de desempleo baja, aun cuando el número de barranquilleros que han entrado a trabajar ha sido increciendo, es decir, cada año más gente quiere trabajar. Hemos sido, por ejemplo, la ciudad que en términos per cápita más ha generado empleos industriales, empleos de manufactura, empleos de comercio. Es un reto importante mantener eso, pero el reto más grande es ir ganándole la guerra a la informalidad, volviendo cada día a esos informales mejores empresarios para que se vuelvan microempresarios a través de capacitaciones, capital semilla, enlazamiento con la empresa privada, capacitación para las madres cabeza de hogar y los jóvenes que quieren entrar al mercado laboral y encuentren cómo hacerlo. Y otra cosa muy importante es grandes apuestas como, por ejemplo, a partir del 2020, que todos los colegios de Barranquilla empiecen a implementar el bilingüismo para que la segunda lengua, en primera instancia el inglés, le permita a Barranquilla ser más competitiva a nivel global. También el acceso a la universidad y a la educación superior y que podamos enlazar eso con el empresariado. Son tareas que no nacen hoy, que vienen dándose en un plan estratégico que tenemos trazado hace varios años, pero que si cumplimos, podremos seguir siendo una de las ciudades que más le gana la batalla al desempleo.
Mario Chávez tiene nuevamente una pregunta. Dentro de todo esto, ¿cuáles van a ser esas apuestas que usted hará por el crecimiento económico de la ciudad y cuál es esa cifra de crecimiento del PIB de Barranquilla a la que usted le apuesta? Dar una cifra per se es, digamos, comprometernos un poco y jugar un poquito a gurús que no lo somos, pero lo que queremos es lo siguiente. Nosotros tenemos que seguir siendo el aliado estratégico del pequeño, el mediano y el gran empresario, sin dejar de lado al microempresario y al informal que queremos volver empresario. Y crear un clima de negocios donde la gente encuentre, no a través de grandes reducciones en impuestos, sino a través de un gran capital humano y de una fortaleza en infraestructura de capital. Esa infraestructura de capital quiere decir, por ejemplo, generar rápidamente el sistema integrado de transporte público, que le va a otorgar la posibilidad a nuestros barranquilleros de moverse más eficientemente. Y de esa manera la fuerza laboral va a tener mayor movilidad, mayor calidad de vida, y cuando lleguen a trabajar van a estar, digamos, más despiertos, más contentos, y eso, aunque no lo creamos, redunda en, digamos, una fuerza laboral con más capacidad de gestión. Temas como, hablábamos, el bilingüismo, pero también generar grandes cambios en sectores como el sector portuario y logístico, con el, digamos, asegurarnos que el canal navegable sea navegable con un calado autorizado aceptable durante los 12 meses del año y que apostemos para que el puerto de aguas profundas sea un proyecto público-privado. Eso quiere decir que el distrito, la gobernación y ojalá la nación inviertan en ese proyecto y lo saquemos adelante y se vuelva uno de los puertos, digamos, más eficientes del Caribe, de la gran cuenca del Caribe, no solo del Caribe colombiano. Vanessa Pérez, editora de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo se alinearía su administración con las políticas del gobierno nacional? Bueno, en Barranquilla se ha venido viviendo y trabajando, por ejemplo, la economía naranja desde hace muchos años, inclusive mucho antes que se le diera el nombre de economía naranja. Nosotros tenemos proyectos como el Carnaval, grandes artistas plásticos, grandes gestores culturales y tenemos algo que estamos descubriendo por fin. Se estima que en los próximos años el turismo de ocio va a ser superado es decir, el turismo de destinos gastronómicos, culturales y de ciudad va a superar el destino de sol y playa para las preferencias de los viajeros internacionales. Nosotros tenemos que ser una ciudad destino, por ejemplo, de quien quiere ir a una ciudad cultural, una ciudad con carnaval, una ciudad con gastronomía y con, digamos, un linaje cultural como la tenemos nosotros. Por eso estamos volcándonos a ser una ciudad de destino turístico internacional. Proyectos como el Malecón han traído ya, por ejemplo, el interés de muchas líneas